Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar acerca del diagrama multicolumnar. ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se confecciona? ¿Cuáles son sus características? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de diagrama se utiliza en lo que se conoce como el estudio de métodos, ¿sí? Que es concretamente el registro y examen sistemático de los modos en que se realizan las actividades, en el contexto, en este caso, y en el que nos convoca, digamos, del proceso productivo. El fin del estudio es efectuar mejoras. Al realizar el estudio y efectuar las mejoras, vamos a obtener ciertas ventajas. Por ejemplo, entre ellas, un aumento de la productividad, mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo, generar una economía en los procesos, disminuir costos, entre otras. Ahora sí, interiorizándonos en el diagrama en sí mismo y mirando la filmina que tenemos en pantalla, tenemos que saber que un diagrama multicolumnar es un diagrama estandarizado, que nos permite generar una síntesis del proceso productivo tal cual se está llevando adelante actualmente para justamente después, a través del relevamiento de este diagrama, proponer mejoras e evidenciar quizás fallas dentro del proceso productivo y optimizarlo. Para generar entonces el diagrama debemos valernos de estos símbolos que encontramos en pantalla. Uno de ellos es, por ejemplo, el redondel rojo. Bueno, acá tiene el color rojo, pero es un círculo, digamos, que denota una operación, que es todo aquello que modifica o genera una modificación, ¿sí? Indica modificación o transformación. Es un cambio de estado en eso que estamos generando. Luego tenemos lo que es el transporte, que son todas aquellas acciones en donde se indica movimiento, justamente, ¿sí? De los trabajadores, de los materiales, del equipo de un lugar a otro, por ejemplo. Luego tenemos lo que es la inspección o control, justamente, ¿sí? Auditorías de control y de inspección a un grupo de objetos que se examinan para su identificación y para comprobar y verificar la calidad o cantidad de sus características. Luego tenemos este símbolo de una D grande, podemos decir, que es demora, ¿sí? Todo aquello que interfiere en el flujo del objeto o del grupo de objetos y retrasa el paso siguiente. Dentro de este tipo de demora o de espera, también se encuentra el almacenamiento provisional, digo bien. Porque al no ser un almacenaje definitivo, quizá podríamos optimizarlo, ¿sí? Si nosotros diagramáramos el proceso productivo de tal manera que todos los semi-elaborados puedan seguir avanzando una vez terminados a la siguiente etapa, entonces evitaríamos el almacenaje provisorio. Por eso es que se contempla dentro de las demoras. Y por último, sí tenemos el triangulito invertido, que es el almacenaje, y con este almacenaje permanente, ¿sí? Que es cuando ya lo elaborado o la mercadería, por ejemplo, si no estuviéramos directamente produciendo un bien, sino que simplemente somos un retail, por ejemplo, bueno, el almacenaje permanente indica la llegada de esta mercadería al depósito y, bueno, generalmente al depósito, al bodega, ¿sí? A la bodega, incluye un proceso de recibo y despacho, eso es lo que significa, ¿sí? Va a quedar ahí hasta que se tenga que ir de la instalación. Entonces, teniendo en claro esto, ¿sí? Estos cinco símbolos de los cuales nos vamos a valer para la confección del diagrama, luego vamos a seguir las distintas etapas para la confección. Acá lo importante es saber que dentro del proceso total del trabajo que se lleva adelante, hay una gran parte de tiempo que es improductivo. Entonces este diagrama nos permitirá justamente poder identificar esos hechos que no están aportando valor para poder optimizarlos o eliminarlos, ¿sí? En el mejor de los casos, poder eliminar todo aquello que es tiempo improductivo. Y dentro del tiempo improductivo podríamos, por ejemplo, mencionar un mal diseño dentro de lo que es el diseño del producto, por ejemplo, ¿sí? O el diseño de los materiales,
También podemos hablar de una mala disposición y utilización del espacio, ¿sí? Que esto refiere al layout de la empresa. Entonces, quizás en una mala disposición nos obliga a estar permanentemente trasladando los semielaborados o las materias primas. Entonces, bueno, hay que ir viendo todas estas cuestiones para poder identificarlas en el diagrama y luego poder proponer estas mejoras. Dentro de las etapas que vamos a tener que llevar adelante para la confección es, por ejemplo, el paso 1, identificar cada etapa del proceso, marcarla y enumerarla. Esto sucede, por ejemplo, si estamos dentro de lo que sería un enunciado que estamos abordando, bueno, a nivel texto, digamos, ahí realizaríamos esta identificación de cada una de las etapas. Ya si estuviéramos haciéndolo en vivo y en directo dentro de la organización que quizás nos convoca, bueno, es otro el trabajo, ¿sí? Pero en una etapa teórica de abordaje a través de un trabajo práctico, bueno, lo referenciamos de esta manera. Una vez que identificamos entonces cada etapa del proceso, la marcamos y la enumeramos, pasamos al paso 2, donde identificamos las características de cada uno de los hechos que van sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo, la cantidad o distancia de acuerdo a lo que va indicando el enunciado, ¿sí? En el trabajo práctico que ustedes tienen que desarrollar, en alguna de los hechos o de las actividades que se llevan adelante no están estipulados estos tiempos en todas. Entonces, bueno, en ese caso solo vuelquen dentro de lo que es el diagrama lo que sí proporciona el enunciado. Luego pasamos al paso 3, donde se analizan las posibilidades de cada etapa, ¿sí? En base al conocimiento y análisis personal se determinan las mejoras que se pueden proponer. Y bueno, por ejemplo, eliminar algún paso, por ejemplo, ¿sí? Si definitivamente se puede, todo lo que podamos optimizar dentro del proceso, bienvenido sea. La eliminación de cosas que no aportan valor, está claro que es una ventaja, ¿sí? Poder hacerlo. Luego podemos combinar etapas del proceso productivo también para lograr una optimización en el uso de la mano de obra, por ejemplo, o de los tiempos o de las instalaciones. Y bueno, si no, también está la posibilidad de ya replantear un cambio un poco más integral. Esto va a tener que ver también con las posibilidades que tiene la empresa, ¿sí? El diagrama multicolumnar con respecto a lo que son las propuestas de mejora es subjetivo. Entonces, algo que puede equilibrar esta subjetividad es justamente trabajar en conjunto con la empresa para poder analizar cuáles son las posibilidades, ya sea a nivel infraestructura, a nivel recursos, a nivel capital para invertir en posibles reestructuraciones o de maquinaria, de nueva tecnología que optimice algún proceso o una reestructuración del layout. Bueno, todo eso tendrá que ser trabajado en conjunto para poder determinar si está dentro de las posibilidades de la organización. Luego entonces pasamos al paso 4, que es, obviamente, después de observar todas estas cuestiones que se van a detallar en el propio diagrama, bueno, podemos identificar entonces dentro de cada etapa del proceso cuáles son las cuestiones críticas. Y por último, en el paso 5, vamos a finalizar todo el diagrama, o mejor dicho, luego de finalizar el diagrama, vamos a proceder a detallar las mejoras y cambios que harían falta para optimizar el proceso, y ahí sí se involucran las propuestas concretamente. Acá tenemos un modelo, digamos, de diagrama, ¿sí? Esta es la estética que debería tener el diagrama en su versión más extensa, donde encontramos en una columna el número de paso o de actividad, ¿sí? Que se desarrolla dentro de lo que es el proceso de producción. Luego tenemos una breve descripción, ¿sí? Acá, breve descripción del proceso,
para cada una de las etapas. Luego, la identificación respecto a la simbología que estuvimos viendo, si es una operación, si es un transporte, si es un control, si es un almacenamiento, si es una demora. Esto lo vamos a ir marcando y después uniendo con una línea conductora para facilitar la lectura. Luego, según lo que nos aporte el enunciado o la información con la que contemos, vamos a poder seguir completando el diagrama con la distancia en metros, cantidad, ya sea de mano de obra, de empleados, ¿sí? Cantidad de empleados involucrados, por ejemplo, podría ser, tiempos en minutos que conlleva cada una de las etapas, las posibilidades, ¿sí? Que vamos a proponer, o mismo ya en la lectura del diagrama, ahí se podría ir identificando si se elimina esa etapa o se combina. El cambio podría ser si es de secuencia o de lugar o de persona. Y acá en la última columna sí está la mejora que se va a proponer. Entonces, con este asterisco, por ejemplo, vamos a de alguna manera enumerar la propuesta para después detallarla al pie del diagrama. Y en observaciones, en este caso, en este ejemplo, lo que se va a volcar son detalles concretos de esa etapa del proceso. Y entonces, por ejemplo, en la colocación de alcoholes en tanques, acá en observaciones dice ducto porque es transportada vía ductos. Luego, en la segunda actividad tenemos colocación de esencias y colorantes en tanques que se realiza manualmente, ¿sí? La maceración en tanques y doble filtrado se genera en 21 días, ¿sí? Luego tenemos que el transporte a sector envasado sucede también vía ductos. Y así se detalla puntualmente, muy sucintamente, la característica principal de esa etapa, como para tenerla presente y después quizás sobre eso generar alguna propuesta. Por ejemplo, una que es muy gráfica, el transporte a depósito en la línea 9, ¿sí? Sucede o se genera a través de carretilla. Entonces, quizá, según las condiciones de esta empresa, podríamos evaluar la implementación de algún otro medio de transporte, por ejemplo, una cinta transportadora para optimizar los tiempos. Eso es lo que nos proporciona haber volcado en observaciones cada una de las, digamos, la distinción más relevante de ese momento dentro del proceso productivo. Hasta acá, digamos, una introducción de lo que es el diagrama, de sus características, para qué sirve y cuál es la estética que tenemos que seguir. Es importante que recuerden siempre que es un diagrama estandarizado, tiene que tener estas características que se mencionaron para cumplir realmente con un diagrama multicolumnar, si no, no estaría siendo un diagrama multicolumnar. Es por eso que les vamos a compartir esta plantilla en Excel para que ustedes tengan una mayor facilidad en el momento del armado. Aquí tenemos 28 líneas, pero ustedes pueden agregar las que hagan falta si para el trabajo práctico que tienen que abordar no les alcanza. Y está un poquito más simplificado del que veíamos recién como ejemplo, pero bueno, ustedes tienen que, en definitiva, volcar en el caso en que aparezca en el enunciado la distancia en metros y el tiempo, si es en minutos, respetan esto como está, si fuera otra, la unidad, la pueden cambiar. Luego tenemos cada una de los símbolos, ¿sí?, que estuvimos viendo, entonces ustedes pueden primero colorear la celda para hacerlo más rápido en la confección del diagrama. Por ejemplo, otra cuestión importante a tener en cuenta es que el diagrama siempre arranca en una operación o un transporte, ¿sí? Y esto es porque, como estamos analizando todo el proceso productivo desde el inicio, no podemos inspeccionar nada todavía porque claramente no tenemos nada para poder inspeccionar.
No vamos a arrancar con una demora tampoco porque claramente el proceso no se inició. Y no vamos a arrancar con un almacenaje porque todavía no tenemos nada dentro de lo que es el sistema de producción. Es por eso que vamos a arrancar con una operación que podría ser, por ejemplo, la compra de las materias primas necesarias para llevar a cabo el proceso o el transporte de las materias primas a las instalaciones de la empresa. ¿Sí? Podría ser alguna de estas dos opciones, el comienzo del diagrama, y entonces sí, luego vamos a pasar al almacenado o almacenaje de esa compra. Pero lo importante es que tengan en cuenta esto, que arrancamos el diagrama en una operación o un transporte. Entonces, si arrancamos en, por ejemplo, una operación, podemos colorear la celda de la operación. Luego vamos, porque fue, por ejemplo, compra de materias primas. Luego vamos a pasar a transporte de esas materias primas compradas al depósito de la empresa. Y luego sí vamos a pasar al almacenamiento de esas materias primas, a la espera de ser involucradas dentro del proceso. Esto es como para que ustedes ya tengan un puntapié en el armado del diagrama. Luego, acá al costadito vamos a poner, como veníamos diciendo, compra de materias primas. ¿Sí? De materias primas. Almacenamiento. Por ejemplo. Aquí, bueno, si acá no hay una columna para mencionar la característica particular, con lo cual lo pueden involucrar dentro de la misma descripción, ¿sí? El almacenamiento, por ejemplo, o mejor dicho, el traslado, podría aquí mismo uno decir de qué forma fue efectuado. Flete propio de la empresa, por ejemplo, ¿sí? Flete propio o alguna otra característica. En el caso de ese transporte no hay muchísimo para acotar ahí. Pero bueno, esta sería la cuestión. Y entonces acá si uno viera o supone una posible mejora, entonces ponemos un asterisco y al pie, acá en deficiencias y propuestas de mejoras, vamos a poner ese mismo asterisco, ¿sí? Para que se interprete que estamos hablando de ese mismo punto. Y vamos a poner, por ejemplo, que el transporte puede ser, por ejemplo, realizado de alguna otra manera más conveniente, supongamos. Entonces, en esta parte desarrollen todas esas propuestas de mejoras o deficiencias que ustedes hayan relevado dentro del proceso productivo que se menciona en el TP. Hasta acá esta parte. Luego se van a encontrar con otro video que es una lectura de un caso práctico en donde se aborda el armado del diagrama multicolumnar un poco más extenso, con una situación de la vida cotidiana. Y luego van a tener otro video que aborda el armado del diagrama de Gantt, que también se pide en el TP.